Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados financieros para Forex.com y vamos a ir comenzando con nuestro video de análisis de apertura semanal de los mercados. Hoy estamos a 23 de febrero del 2026 y vamos a estar hablando un poco de los commodities, ¿cierto? Cómo se está comportando el oro como activo refugio en estos momentos y el petróleo también que ha tenido una volatilidad bastante interesante en el corto plazo. También vamos a ver al dólar como activo fundamental que puede estar teniendo oscilaciones principales en la semana y el Dow Jones, digamos que uno de los índices de referencia del mercado accionario de Estados Unidos, que también está mostrando, digamos que un poco de pesimismo durante el corto plazo. ¿Listo? Entonces, antes de ir continuando con el video, los voy a dejar con un pequeño aviso de riesgo para que lo puedan ver y ya después de esto continuamos con la información relevante de esta semana. Perfecto, y habiendo visto esto, vamos a pasar con los fundamentales más relevantes que tenemos para esta semana de negociación. Y uno de los eventos principales que tenemos que tener en cuenta en el mercado es que han vuelto las tarifas, ¿no? Durante el cierre de la semana pasada, digamos que la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió de cierta manera los aranceles o el plan de la agenda arancelaria que tenía el gobierno de Donald Trump, el cual pues ya había sido aplicado durante varias ocasiones en el transcurso del año pasado, que era 2025. Entonces se suspendieron estos aranceles. No tardó el gobierno de Trump en entrar a, digamos que responder esta medida y respondió eventualmente con un primer paquete de aranceles que se iban a hacer impuestos, iban a hacer impuestos de manera global en un 10% y después los aumentó a la cifra del 15% en el corto plazo y se dice que pues está teniendo en cuenta aproximadamente una ley de 1970, ¿cierto? Para poder hacer esto sin permiso del Senado y posiblemente pues entraría a regir para todas las importaciones que entren a Estados Unidos el 15% de aranceles. Eventualmente, pues el primer efecto que esto ha hecho en el mercado es que todos los países pues están empezando a tomar retaliaciones. Algunas regiones como la Unión Europea han dicho que no les parece que la medida se ajusta con los tratados de comercio internacional que ya se tienen desde antes y pues a la larga lo que ha venido pasando es que esto ha aumentado la percepción de riesgo del mercado e incertidumbre en el mercado en el corto plazo y también podría seguramente en Estados Unidos aumentar el tema de las presiones inflacionarias sobre Estados Unidos. Recordemos que si Estados Unidos empieza a comprar productos mucho más caros que empiecen a llegar al país, esto a la larga pues empieza a incrementar el costo de los productos, puede empezar a poner presiones inflacionarias en el país y a la larga pues esto va digamos que recaer sobre las posibles decisiones que pueda tomar la Reserva Federal. Entonces, en este tema, posiblemente, pues, si sigue este ambiente de las tensiones comerciales y de los aranceles, de los posibles aranceles, del 15%, pues posiblemente vayamos a tener un banco central mucho más agresivo en el corto plazo y pues a la larga esto reduce la confianza o el apetito por mercados de riesgo. ¿Cuáles son los mercados de riesgo? Pues las criptomonedas, el mercado accionario y demás podrían verse afectados durante el corto plazo. También tenemos tensiones políticas en estos momentos. En la parte de Medio Oriente, que también ha sido, digamos que un punto clave a tener en cuenta para el mercado de commodities como el petróleo, ¿cierto? Que es una de las principales regiones en las cuales se da la producción en todos los países de Medio Oriente. Pues se conoció por parte del presidente Trump que se dio una especie de ultimátum para que Irán, en este caso, llegue a mencionar un posible acuerdo nuclear en menos de 10 días, ¿no? Entonces, en menos de 10 días se está presionando para que Irán pueda llegar con este plan de un nuevo acuerdo nuclear y pues se incrementó la presencia militar en Medio Oriente por parte de Estados Unidos. Entonces, también, a pesar de que se está por un lado con el tema de los aranceles inventando la percepción de prima de riesgo, pues también por el lado de la situación geopolítica en Medio Oriente podría empezar a afectar durante el corto plazo y pues interesante ver cómo puede reaccionar el petróleo durante esta semana ya ahorita viendo el gráfico porque eventualmente pues si llega a pasar algo con la producción pues eventualmente el petróleo puede estar reaccionando bastante durante esta semana y en eventos económicos que tenemos no hay muchos datos para esta semana. De hecho tenemos a Australia que va a publicar su CPI anual. Esto es un dato de inflación, se espera un 3,7%, un poco, una reducción del dato anterior de 3,8% con la misma medida del mismo mes del año anterior. Y en Estados Unidos vamos a tener durante esta semana discursos del presidente Trump. Seguramente va a aclarar un poco más este tema de tarifas, va a mencionar, digamos, algunos temas de seguridad importante en Estados Unidos. Entonces puede llegar a ser bastante relevante también para los mercados financieros durante las oscilaciones del corto plazo. También en Estados Unidos
Esta semana tenemos el dato de peticiones de desempleo, ¿cierto? 217K versus el 206 anterior y el PPI, que es una medida de Producers Price Index, es una medida de inflación de los productores, el cual también se espera que se reduzca, ¿cierto? 0,3% versus el dato anterior de 0,7% en este caso. ¿Listo? Como digamos que dato interesante a tener en cuenta en estos momentos el índice de confianza y miedo, ¿cierto? Que es el Fear and Greed Index que proporciona la información CNN en este caso. Pues ha caído ahora a la zona de 37 puntos, sigue oscilando por ahora en la zona de miedo concretamente, pero es un dato menor al que veíamos la semana anterior, por lo cual pues sí seguimos con esta posible prima de riesgo un poco más interesante que hemos empezado a ver en las oscilaciones de corto plazo y que a la larga podrían empezar a afectar de bastante manera al mercado. ¿Listo? Entonces ahora vamos a pasar a ver cómo se está, digamos que reflejando este tipo de eventos económicos o de eventos fundamentales en los principales mercados financieros. Perfecto, en este caso quiero que comencemos viendo entonces el petróleo, ¿cierto? El mercado petrolero que está bastante interesante durante las jornadas recientes y lo que podemos ver es que se sigue manteniendo como esta especie de perspectiva alcista, ¿no? Para que tengamos un panorama un poco más claro, pues en el gráfico semanal, ¿cierto? El petróleo se ha empezado desde mínimos de los últimos años, se ha empezado a notar una especie de tendencia alcista consistente con oscilaciones que cada vez van marcando máximos más relevantes y en estos momentos pues se sigue manteniendo esta misma perspectiva, ¿no? El precio sigue esta posible formación de la línea de tendencia, eventualmente pues esto está siendo bastante presionado por lo que está pasando en Medio Oriente porque no se sabe bien qué va a pasar con esta situación militar y pues a la larga lo que está haciendo el mercado es tratar de mantener como este impulso alcista en el petróleo durante el corto plazo. El patrón principal que deberíamos tener en cuenta en estos momentos nosotros es esta posible línea de tendencia que se ha empezado a formar desde finales de diciembre del 2025 y que pues ya ha alcanzado máximos por encima de los $66, incluso llegando a los $67 por barril y cada vez más cerca, recuerden, del nivel de referencia que tenemos en estos momentos, que es la zona de $70 por barril en estos momentos. Entonces es importante tener en cuenta esta zona porque posiblemente es la barrera alcista más relevante que a medida que el precio empieza a mostrar oscilaciones por encima de nivel, pues posiblemente vayamos a tener incrementos mucho más constantes de la confianza por la demanda del barril de petróleo y esta tendencia pues podría pasar a ser una tendencia más consolidada de corto plazo y volverse incluso una tendencia mucho más agresiva en las próximas jornadas de negociación. Sin embargo, quiero que veamos un punto que está pasando y es que aunque tenemos niveles máximos más constantes, estamos dentro de la tendencia alcista, pues estamos teniendo como una especie de neutralidad consistente en el precio durante estos momentos. Entonces, si nos damos cuenta, las oscilaciones han empezado a marcar velas de indecisión en las últimas dos jornadas, ¿cierto? Después del cierre de la semana pasada. Y también vemos, ¿cierto? Esta divergencia en donde tenemos un mínimo por acá y otro, y un máximo por acá y otro máximo por acá. Y en el RSI tenemos un máximo mayor y un máximo menor, lo cual nos da paso a una posible divergencia entre los movimientos del petróleo y los movimientos del indicador RSI en estos momentos. Y esto a la larga nos indica un posible desequilibrio de exceso de fuerza compradora que podría llegar a darle paso de pronto a una presión de correcciones bajistas durante las oscilaciones del corto plazo. Entonces, esto es un evento importante y clave tener en cuenta con el petróleo porque a pesar de que estamos en una tendencia alcista consistente, pues sigue habiendo espacio para una corrección constante. Importante tener en cuenta este nivel de neutralidad de los $64. Ya si las correcciones empiezan a decaer mucho por debajo de la media de móvil de 50 periodos, alrededor de la zona de 62, $61, pues si ya empezamos a ver oscilaciones por debajo de este nivel, posiblemente aquí quedaría eliminado el patrón de tendencia alcista que tenemos en estos momentos y se le daría de pronto más validez a un patrón de una posible tendencia bajista o incluso a una neutralidad consistente que empiece a oscilar entre dos niveles, por lo cual deberíamos tener en cuenta pues a medida que se esperan correcciones, pues si ya empiezan a ser muy grandes por debajo de los 62 o $61 por barril, pues pueden darle lugar a que otro evento más relevante bajista pueda comenzar a dominar en el gráfico. Sin embargo, todavía el precio está muy lejos de esto, ¿cierto? Se mantiene en la zona por encima de $66. A medida que sigamos teniendo movimientos consistentes por encima de este nivel, pues se va a seguir reforzando la presión compradora que tenemos en estos momentos y pues ya el siguiente nivel de pronto objetivo para las posiciones de compra sería la zona psicológica de los $70 para tener en cuenta en las oscilaciones de corto plazo. Entonces, perspectiva alcista. Sin embargo, pues tenemos una posibilidad interesante de corrección, sobre todo por esta divergencia que estamos viendo con el indicador MACD. ¿Qué está pasando entonces en el oro? El oro, digamos que ha vuelto a ser
activo, ¿cierto? En estos momentos bastante protagónico en el mercado por todo este tema arancelario que está sucediendo con Estados Unidos, que eventualmente aumenta la percepción de riesgo del mercado y pues a la larga lo que hace esto es aumentar el apetito o la demanda consistente por activos refugio en el corto plazo. El oro, recordemos que es el activo refugio por excelencia y por ende, pues estamos teniendo como una especie de recuperación consistente de esta gran fuerza de demanda o fuerza compradora en las últimas jornadas de negociación. Ahora bien, lo más relevante que deberíamos tener en cuenta con el oro, ¿cierto? Ya veníamos de una tendencia, de una larga tendencia alcista que se formó por allá en enero del 2025. Esta línea de tendencia se empezó a volver como una especie de línea más agresiva, una línea de tendencia más agresiva que hasta el momento, ¿cierto? Ha logrado mantener la mayoría de movimientos en el oro durante las últimas semanas de negociación y por ahora no ha descartado que se vaya a acabar prontamente esta formación alcista. Esta es la estructura técnica, entonces más relevante a tener en cuenta para los movimientos del corto plazo. Por ahora, digamos que el sesgo principal del mercado se mantiene con un sesgo alcista bastante dominante en las oscilaciones del oro y hasta que no veamos correcciones muy predominantes en el precio, pues es muy probable que siga manteniéndose consistente durante las siguientes semanas. Este gran sesgo comprador que estamos viendo que está surgiendo en el mercado durante las oscilaciones del corto plazo. Ahora bien, el precio ya se ubica por encima de los $5.000, ¿cierto? Barrera psicológica importante a tener en cuenta porque los $5.000 son como un precio redondo cercano, relevante para las oscilaciones del oro. A medida que veamos que las oscilaciones de alcistas se mantengan consistentemente por encima de este nivel, pues es muy probable que la presión compradora empiece a consolidarse mucho más y intente llegar de nuevo a la zona de máximos históricos, que es esta zona marcada por los $5.600 por onza Troy. A medida que las oscilaciones se mantengan por encima de los 5.000, pues es muy probable que sigamos teniendo una extensión muy consistente de la larga línea de tendencia alcista que hemos visto durante semanas anteriores y pues ya un nivel, digamos que máximo que podría empezar a funcionar como barrera en el corto plazo serían los $5.600 por onza. Sin embargo, recuerden que ya jornadas atrás, pues la zona de los $5.000, la zona psicológica, pues ha sido como un escenario en donde bastante neutralidad del precio se ha llegado a presentar en las oscilaciones del oro. Entonces, a medida que el precio siga como que tratando de encontrarse con este nivel, que el precio no logre alejarse demasiado de los $5.000 durante las siguientes jornadas, pues lo que estaría pasando ya consistentemente en las oscilaciones del oro es que se le está dando paso de pronto a una lateralidad más consistente, ¿cierto? Entre este nivel superior que estamos viendo acá y este nivel inferior de $4.700, en este caso por onza Troy, ¿no? Entonces se empezaría a formar como una especie de lateralidad entre este máximo de acá, ¿cierto? Que corresponde a la zona de $5.200 y el mínimo más importante que es la zona de $4.700 por onza. Esto pues básicamente es un terreno donde las oscilaciones del oro han estado tratando de ubicarse durante las últimas jornadas y a medida que pues la fuerza compradora falle en estabilizarse durante las siguientes sesiones, pues podríamos darle paso a esa neutralidad más consistente más allá de continuar con esta larga tendencia alcista que hemos visto que se está formando durante las últimas jornadas de negociación. Otro evento importante a tener en cuenta, la zona de soporte de $4.700 por onza es una zona en donde está la larga línea de tendencia alcista y también está la media móvil de corto plazo de 50 periodos, ¿no? Estamos en el gráfico diario en estos momentos. Si empezamos a ver retrocesos muy importantes del oro, como ya sucedió en el pasado, ¿cierto? Cuando hubo esta gran demanda, esta gran falta de demanda en el oro que causó una liquidación de posiciones muy impresionante. Semanas atrás, pues si empezamos a ver ese mismo movimiento que trate de acercarse a la zona de 4.700 puntos, aquí ese nivel, ¿cierto? Oscilaciones por debajo de este nivel empezarían a generarnos a nosotros un cruce de esta larga línea de tendencia alcista y posiblemente empezarían a darle paso mucho más consistente a una consecuente línea bajista mucho más interesante, ¿no? Una potencial línea vendedora mucho más interesante en el gráfico del corto plazo. Pero como todavía no ha pasado esto, aunque es un posible escenario, pues el sesgo relevante sigue siendo comprador y a medida que pues, el precio se mantenga por encima de los 5.000, posiblemente tratará de estar alcanzando de nuevo niveles máximos durante las oscilaciones del corto plazo. En cuanto al oro, pues lo tenemos en tendencia alcista y por otra parte, pues el aspecto fundamental apunta a una demanda consistente de activos refugio por el tema de aranceles, lo cual pues está ayudando a que esa tendencia alcista pues siga predominando en el gráfico en estos momentos. ¿Listo? De pronto un activo a tener en cuenta que puede llegar a ser interesante es el dólar, ¿no? Dólar que en estos momentos estamos viendo el índice de XY que mide la fuerza del dólar en comparación a principales activos y en estos momentos pues mantiene
una especie de oscilaciones muy neutrales, ¿no? Las últimas sesiones han mostrado o han reflejado una neutralidad bastante consistente en el precio, se mantiene alrededor de la zona de 97 puntos. Sin embargo, está tratando como de mantener la formación de este potencial canal alcista en el gráfico, ¿no? Es un canal alcista que nació por allá a finales de enero del 2026. Se está tratando de mantener por encima de la resistencia principal de corto plazo, que es la zona 90 de 900 puntos, y en caso de empezar a cruzar este nivel, pues empezaría a mostrar oscilaciones por encima de ambas medias móviles, tanto de 200 periodos como de 50 periodos, y pues trataría de acercarse cada vez más al nivel psicológico más relevante a tener en cuenta, que es la zona de los 100 puntos por índice en estos momentos. Entonces, eventualmente, por ahora digamos que se ha marcado mucha indecisión en el dólar. Sin embargo, si tenemos alguna que otra actualización de eventos fundamentales relevantes, esto podría llegar a ser muy interesante de ver, porque posiblemente nos puede empezar a traer volatilidad, y vamos a ver si logra sostenerse este canal, este posible canal alcista durante largo plazo. Si logra sostenerse, si empezamos a ver oscilaciones por encima de la zona de las medias móviles, de los 97 puntos, de los 98 puntos en el corto plazo, esto le daría paso, digamos, que a un canal alcista mucho más robusto, y nos indicaría que en la mayoría de oscilaciones el dólar va a presentarse como una moneda fuerte frente a sus principales rivales. Entonces, posiblemente empezaría a generar un espectro de debilidad en el euro, en la libra, en el dólar australiano y otras monedas relevantes principales que podríamos tener en cuenta. Por eso es tan importante ver de pronto lo que está haciendo el DXY, porque en caso de que empiece a volverse con una tendencia alcista mucho más clara, pues esto significa que el resto de monedas van a comenzar potencialmente a perder terreno o interés en las oscilaciones del corto plazo. ¿Listo? A medida que pues ya empecemos a ver de pronto oscilaciones por debajo del soporte más relevante, que es toda esta zona que corresponde a los 96,8 puntos, 96,8 puntos, pues de pronto ya estaríamos eliminando este posible o potencial patrón de canal alcista en el corto plazo, y le daríamos paso de pronto a un movimiento de neutralidad mucho más interesante en las oscilaciones del DXY durante las siguientes jornadas de negociación. Ya para ir terminando, les quiero mostrar cómo está la bolsa de Estados Unidos. En este caso quiero que veamos el índice de Dow Jones, porque en estos momentos empezó a presentar cruces bastante relevantes a tener en cuenta, pues que ya no coinciden, ¿cierto? Con posiblemente esa sensación que se mantenía de confianza durante meses atrás. Entonces, para que lo tengamos presente, pues eventualmente el índice Dow Jones se ve directamente golpeado, ¿cierto? Por esa falta de confianza en el mercado, a medida que tenemos posibles nuevas amenazas arancelarias. Eventualmente esto reduce las perspectivas de crecimiento económico, genera miedos de potencial inflación, y a la larga pues esto termina reduciendo la confianza consistente en índices accionarios, en este caso como el Dow Jones que estamos viendo en estos momentos. Ya llevamos con una larga línea de tendencia alcista en el Dow Jones desde el mes de abril del 2025. Entonces, esto está, digamos que línea de tendencia alcista había logrado mantenerse bastante constante, ¿cierto? Llegó a la zona de máximos históricos de 50.400 puntos hace unas semanas atrás, pero ahora, digamos que se ha comenzado a presentar un nuevo movimiento de venta bastante interesante durante estos momentos. Y lo importante a tener en cuenta es que ese movimiento de venta o ese movimiento vendedor, pues ya fue suficiente como para cruzar la larga línea de tendencia alcista, y también, en este caso, la media móvil de 50 periodos que se sigue manteniendo en el gráfico del Dow Jones, lo que significa que está el Dow Jones en estos momentos marcando un posible cambio de estructura de fuerza del precio, que puede impactar a los movimientos de incluso el largo plazo. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta con este evento importante que está sucediendo? Eventualmente, pues si empezamos a tener oscilaciones consistentes que ya empiecen a estar incluso por debajo del soporte más relevante, que es la zona de 48.400 puntos, esto podría empezar a modificar un escenario en donde potencialmente se empieza a formar una especie de canal bajista mucho más consistente durante las siguientes jornadas de negociación, ya que se está quebrando la tendencia principal, que es la tendencia compradora, y pues se le está dando bastante dominancia a un importante nuevo sesgo vendedor que está apareciendo en el gráfico. Sin embargo, no siempre las rupturas de tendencias, como está sucediendo en este momento, terminan en una instantánea formación de una consistente posterior tendencia bajista. Casi siempre, digamos que terminan manteniendo, es más bien como una especie de escenario en decisión. Entonces, a medida que estamos viendo un cruce, pues ya podríamos dejar un poco atrás este tema de un gran sesgo alcista que puede llegar a seguir dominando y seguir alcanzando niveles máximos históricos, sino más bien podríamos estar entrando en una fase en donde posiblemente podamos ver oscilaciones entre este que se ha vuelto un nivel bastante relevante en las últimas semanas, que es la zona de 49.500 puntos, y este que sí ha sido el soporte
también más relevante de las últimas semanas, que es la zona de 48.400 puntos, ¿no? A medida que el precio, digamos que falle un poco en mantener esa consistente presión vendedora que estamos viendo, en estos momentos, pues esto a la larga podría darle paso a a un escenario de lateralidad mucho más consistente, generando, digamos que constantes rebotes del precio entre este nivel de acá y este nivel de acá durante las siguientes jornadas de negociación. Un evento para tener en cuenta, y es que si logramos recuperar parte de esa fuerza que se está perdiendo en estos momentos y el precio logra, digamos que tratar de volver a la zona de máximos históricos, en ese instante podría generar una reactivación de esa larga línea de tendencia alcista que hemos tenido de meses atrás. Por ahora, este escenario se está volviendo un poco más, está trasladándose un poco más hacia el tema de la indecisión, más allá que mantener como esta larga perspectiva de compra que teníamos desde algunos meses atrás en el Dow Jones y que pues mostraba que cada semana o cada mes estaban marcando nuevos máximos históricos. Entonces es bastante relevante ver los movimientos de las siguientes jornadas porque nos pueden estar manteniendo esa ruptura de la tendencia, dándole paso a una potencial línea de tendencia bajista o bien manteniendo una indecisión del precio alrededor de estos dos niveles, pero digamos que con ya no posibilidad de que se recupere fácilmente esa larga línea de tendencia alcista que estábamos viendo jornadas atrás. Listo, niveles importantes a tener en cuenta bajistas, eventualmente oscilaciones por debajo de los 48.400 podrían activar un movimiento de venta mucho más interesante y el siguiente soporte relevante a tener en cuenta es toda esta zona que corresponde a los mínimos de diciembre, que es la zona de 47.700 puntos como un posible objetivo que trataría de pronto alcanzar ese largo movimiento vendedor que está tratando de formarse en estos momentos. Niveles importantes para una potencial estructura lateral y pues este nivel máximo histórico sería el que el precio tiene que volver a alcanzar para tratar de volver a activar esta larga línea de tendencia alcista durante las siguientes semanas de negociación. ¿Listo? Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado bastante. Pues vimos datos bastante interesantes, tanto fundamentales como técnicos de principales mercados y activos financieros en estos momentos. Igual sigan pendientes de posibles actualizaciones de lo que puede pasar con la nueva posible o potencial guerra comercial, ya que esto va a estar afectando bastante la volatilidad de la mayoría de activos en los mercados financieros. Listo, con esto me despido. Recuerden que mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados financieros para forex.com y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego y que estén muy bien.